Hoy vamos a darle una vuelta a una de las ideas más perturbadoras del siglo XX. Vamos a meternos en el juicio de Adolf Eichmann de la mano de la filósofa Hannah Arendt para entender qué es eso de la banalidad del mal. Bien, para empezar vamos a situarnos. Estamos en Jerusalén, 1961. En el banquillo se sienta Adolf Eichmann. La acusación lo pinta como un monstruo, el cerebro detrás de la logística del Holocausto. Pero, y aquí viene lo fuerte, el propio Eichmann tiene una versión muy distinta. Él dice que era un funcionario, un ciudadano normal que solo obedecía la ley. Claro, este contraste es brutal y fue lo que fascinó a Hannah Arendt, que estaba cubriendo el juicio. La pregunta que le rondaba la cabeza era justo esa: ¿cómo es posible que un tipo aparentemente mediocre, terriblemente normal, sea responsable de un horror de esa dimensión? Y la respuesta que encontró Arendt fue una bomba que cambió nuestra forma de entender el mal. La llamó la banalidad del mal. A ver, ¿qué significa esto exactamente? Pues para Arendt, el problema con Eichmann no era que fuera un sádico o un fanático lleno de odio. No era un demonio de película. El mal, en su caso, era banal. Es decir, nacía de algo mucho más común y por eso mismo más terrorífico: la ausencia de pensamiento. La simple incapacidad de pararse a reflexionar sobre lo que estaba haciendo. Esta frase de Arendt es tremenda. Resume a la perfección lo que ella vio. Se esperaba encontrar a un genio del mal, y lo que vio le pareció un payaso. Alguien que era incapaz de pensar por sí mismo, que estaba totalmente desconectado de la realidad de sus crímenes. ¿Y cómo llega a esta conclusión? Pues no fue una corazonada. Se basó en lo que oía. Eichmann era una máquina de soltar clichés y frases hechas. Usaba un lenguaje de funcionario completamente vacío. No veía sus propias contradicciones y repetía las mismas excusas una y otra vez, como un disco rayado. O sea, su forma de hablar era el reflejo de una mente hueca. Para Arendt, el juicio era mucho más complejo de lo que parecía. Por eso propuso que había que mirarlo desde 3 ángulos distintos, 3 maneras de juzgar. El primero es el juicio legal. Este se centra en los hechos. ¿Eichmann hizo lo que se le acusaba? Sí, pues condena justa. Sencillo. El segundo es el juicio moral, que busca entender las intenciones. Y aquí, según Arendt, era imposible. ¿Cómo juzgas moralmente a alguien que parece no pensar? Y el tercero es el juicio histórico, que intenta juzgar a un fenómeno como el antisemitismo. Para Arendt, esto era un error, porque un tribunal debe juzgar a una persona, no a la historia. Y aquí está la genialidad de Arendt. Ella dice, ojo, la sentencia es legalmente correcta, no hay duda, pero a la vez el juicio fracasó en el plano moral e histórico. Dejó las preguntas más importantes en el aire sin respuesta. Pero Arendt no se quedó ahí. También fue muy crítica con la forma en que se llevó a cabo el juicio. Para ella se había montado un auténtico espectáculo. Su tesis es que el primer ministro de Israel de entonces, Ben-Gurion, tenía otros planes. No quería solo justicia para Eichmann, quería usar el juicio como una lección para el mundo entero. Un teatro con una moraleja. En resumen, un espectáculo. Según Arendt, los objetivos reales no eran del todo legales. Se buscaba educar al mundo, señalar a otros culpables, mandar un mensaje a la diáspora. Todas estas cosas, en su opinión, desviaban la atención de lo único que un tribunal debe hacer: juzgar a una persona por sus actos. Es que, fíjense, el propio fiscal del caso, Gideon Hausner, lo dejó clarísimo con esta frase. Lo dijo él mismo: aquí no se está juzgando solo a un hombre, sino al antisemitismo a lo largo de la historia. Se amplió el foco a propósito. Y la consecuencia, para Arendt, fue que se cometió un error fundamental. La atención se centró más en el terrible sufrimiento de las víctimas que en demostrar los actos concretos de Eichmann. Escuchar a las víctimas era vital, por supuesto, pero desenfocaba el objetivo puramente legal del juicio. Y todo este análisis nos lleva a la gran conclusión, a la lección que, según Arendt, debemos sacar de todo esto. Esta idea es sencillamente escalofriante. Eichmann no tuvo que ignorar su conciencia. Al revés, el problema es que su conciencia había sido secuestrada, sustituida por la voz de la sociedad nazi. Una voz que le decía que el mal era su deber, que era lo correcto, lo respetable. Cuando el entorno se vuelve loco, la locura se convierte en la norma. Y aquí está la madre del cordero. La gran lección del juicio de Eichmann es que, para hacer un daño inmenso, no hace falta ser un monstruo malvado. A veces, basta con algo mucho más simple: dejar de pensar, renunciar a esa responsabilidad tan básica que tenemos de juzgar el mundo por nosotros mismos. El análisis de Arendt nos deja con esta pregunta en el aire, que es tan importante hoy como lo fue entonces. Si el mal puede tener la cara de un simple burócrata, de una persona normal que solo cumple órdenes, entonces, ¿qué nos puede proteger? Para Arendt, la respuesta era clara: pensar.
el pensamiento crítico, la capacidad de juzgar por nuestra cuenta y, sobre todo, la valentía de decir no.